el presidente Gustavo Petro las ganó absolutamente todas. La ganó en materia de mantener el salario vital, la ganó en materia del golpe electoral y la ganó en temas del poder y la postura firme que tuvo el gobierno con esta medida que incluso fue aplaudida, o más que aplaudida, puso de acuerdo a sus principales contendores políticos, como es el uribismo, como es Abelardo Lasprilla, como es Paloma Valencia e incluso el empresariado en Colombia. Bienvenidos a todos a esta nueva emisión de Periodismo sin Corrección, hoy 17 de febrero del 2026. Un saludo a todas las personas que se conectan con nosotros. Saludo a Verónica Rojas, Juan Cepeda, John J. Gutiérrez, María Cristina Chacón, F. Cola, bueno, todas las personas que en este momento nos dejan sus diferentes mensajes a través del chat de YouTube y Facebook. Les pedimos que por favor compartan esta transmisión, leen like a este video y estén muy atentos a través del chat de YouTube y Facebook, y que por supuesto empiecen a participar con nosotros sobre lo que significó ayer esa reunión, ese primer episodio para la defensa del salario mínimo, porque recordemos que falta esperar qué sucede con el Consejo de Estado, pero esa concertación, ese acuerdo que tuvo con los empresariados, con sus opositores y por supuesto con los sindicatos frente a este salario vital. También recuerden seguirnos en las diferentes redes sociales, y las personas que quieran hacerlo y puedan hacerlo nos pueden colaborar con sus donaciones en la línea Nequi, que también va a aparecer aquí en pantalla. Ya también teniendo estos actos protocolarios y dejando el tema presente, quiero saludar a mis compañeros el día de hoy, comenzando como siempre a la derecha, pero no porque seamos necesariamente ese sector, con Mariana Guerrero. Mari, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola Juli, hola Dani, hola a todas las personas que se conectan hoy con nosotros a Periodismo sin Corrección, siempre tan fieles. Vayan dejándonos en los comentarios desde donde nos ven, desde donde nos saludan. Por ejemplo, acá dicen saludos desde New York, y vayan dejándonos también su opinión sobre el acuerdo, lo que venía hablando Julián sobre este Petro ganador que reivindica los derechos de los trabajadores y logra o aspira a decretar un salario mínimo igual al que ya había decretado y que el Consejo de Estado intentó suspender. Sin duda es el tema del día, y yo creo que de la semana, porque toca las fibras más profundas de la sociedad, y es el trabajo, los derechos laborales. ¿Cómo lo ves tú, Dani? Hola Mariana, hola Julián, hola a toda la audiencia. Sí, lo decíamos ayer, era probable que la foto fuera la del acuerdo, como efectivamente sucedió, y también lo mencionábamos, que esto es política, y en política pues las cosas se dirimen también mostrando acuerdos, mostrando fuerza, y eso creo que es lo que hizo el gobierno. Logró poner de acuerdo a los gremios, a los sectores políticos alrededor de la subida del salario mínimo. Eso ya políticamente es insostenible bajarlo de ahí, y pues ahora esperar una decisión definitiva de las Cortes frente al tema de esta alza, pero pues por lo menos este acuerdo, esta concertación, pues lo que indica es que políticamente va a ser muy difícil seguir bajando, poniéndole trabas a esta subida del salario que pues en beneficio de los trabajadores de Colombia. Entonces pues se ve ese gran resultado del gobierno el día de ayer, gran resultado para el ministro de Trabajo Antonio Sanguino, pues que también sale en todas las portadas de prensa de esta mañana, pues con su acuerdo, ¿no? Con su concertación alrededor del 23%. Sí, realmente, pues aquí se hicieron unas apuestas. Yo sí estaba más que seguro que sí iba a ser una realidad, porque me parece que bien lo expresó el señor Abelardo Lasprilla, el principal candidato hoy a competirle, Iván Cepeda, ambos los líderes de las encuestas, y que casualmente ninguno está en las consultas del 8 de marzo, y es que no se le puede quitar ese salario a las personas después de haberse de habérselos ya dado otorgado, sí, en 3 quincenas, y realmente, a pesar de que ese efecto no iba a ser inmediato, ellos sabían que políticamente, socialmente no era estratégico. Realmente ya todo el mundo se había ajustado, se había dado el golpe sobre la mesa, y lo que les iba a traer era pues más discusiones. Pero el hecho de que en un principio se hayan opuesto, que ahora se hayan
pues sumado a la iniciativa de mantener esto, incluso el mismo Álvaro Uribe Vélez, yo creo que sí tiene un costo electoral importante, porque muchos los llaman oportunistas, muchos los ven como una manera de obligarse incluso ante el gobierno, como lo ven sus principales electores. Pero lo cierto es que ayer en la mesa de concertación el único que pues dijo que no estaba de acuerdo es Fenalco, pero no tenía el poder ni las mayorías para oponerse, y realmente lo que nos espera es que va a determinar el Consejo de Estado, porque se tienen que hacer ciertos trámites jurídicos que no nos quedan todavía muy claros, porque dicen que no pueden presentar exactamente el mismo decreto, que realmente tienen que cambiar las opciones, otros dicen que el valor, pero realmente pues ayer se llevó esta concertación, lo que deja un camino muy despejado para que el 23,7% sea una realidad en este país, a pesar de que ya llevamos 2 meses, casi 3 meses de que se haya hecho este incremento, y pues yo creo que Petro soltó la baraja y las ganó absolutamente todas. Sí, de acuerdo. Ahí entonces, ¿qué pasaría? Lo primero es que van a adjuntar el acta de esta concertación, es decir, el 23% está concertado con todos los sectores, y además lo que entiendo que tendría que hacer el gobierno es una nueva argumentación de esa subida, es decir, lo más probable es que vayan a mantener ese porcentaje que ya se definió, y lo que van a hacer es sustentarlo de una manera distinta para que el Consejo de Estado como que le dé el aval a este nuevo decreto. Entonces ya todo lo que, digamos, todos los esfuerzos se concentrarán en esa nueva sustentación. Hay una cuestión ahí sobre el tema de si algo se reconoce por inversión o no se reconoce por inversión, pero bueno, digamos que ya el tema es argumentativo, y con más o menos certeza podemos esperar que pues el salario mínimo se mantenga en ese 23%. Estamos a 15 días de las elecciones. Yo creo que este es un golpe fundamental para las aspiraciones que tienen tanto en Congreso, ¿no? Porque pues recordemos que el pacto histórico, el principal proyecto progresista que se quiere reelegir, que encabeza Gustavo Petro, no nos podemos mentir, el principal líder político, la Colombia humana, el pueblo democrático y demás, pues no van a estar como tal en las consultas, pero sí se van a jugar el 2 veces pacto el 8 de marzo. Estamos a menos de 15 días y yo creo que realmente esto deja un precedente. Lo que hemos escuchado es que van a seguir las movilizaciones del próximo jueves. Yo creo que eso también va a ser otra medición, también porque me parece que por fin lo hicieron estratégicamente, convocaron a las 4 de la tarde, o sea, realmente dan la oportunidad que muchas personas puedan salir de su trabajo cómodamente a las 5 y puedan llegar a la Plaza de Bolívar, o bueno, donde vayan a hacer las concentraciones. Igual ya traeremos una persona que estuvo ayer en la mesa para que nos dé todos los detalles de qué caras hizo Brook McMaster, qué caras hizo el señor Cabal de Fenalco, cuál fue la posición de Antonio Sanguino, del mismo presidente Gustavo Petro y todos los personajes que pues estuvieron allí en esa mesa, pues negociando, concertando sobre cómo iban a hacer el actuar después de esa suspensión del decreto del salario mínimo. Pero las protestas, las manifestaciones siguen en firme, porque esta mesa de concertación no significa que ya haya quedado en pie. Realmente falta esperar lo que pase con el Consejo de Estado, y eso va a ser también un pulso de cara a la percepción que va a tener la gente sobre estas altas cortes, sobre estas instituciones que realmente han estado muy golpeadas por diferentes puntos que se han puesto sobre la mesa. Recordemos la elección del fiscal que se demoró con Marta Mancera, recordemos también las elecciones, o bueno, cómo hay algunos vínculos entre la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, también algunos fallos alrededor de las emergencias económicas. Bueno, realmente el papel de las Cortes está poniéndose en polémica, en discusión, y el jueves esperan esas movilizaciones en apoyo a esa decisión que podría tomar el Consejo de Estado, que yo creo que después de esa concertación el gobierno va a hacer la tarea, va a argumentar de manera que pues no les tumben este decreto, pero estamos en un país donde todo, absolutamente todo puede pasar. Pues sí, yo la verdad sí creo que igual genera mucha incertidumbre que el Consejo de Estado suspenda el aumento y luego el gobierno decrete el mismo aumento, ¿no? O sea, como que ahí sí queda una duda de cómo puede tomar el Consejo de Estado esta decisión o este decreto, que el gobierno tiene 8 días para
para emitir, para radicar y pues yo creo que sí, esto le juega mucho a favor al gobierno de Gustavo Petro, si bien creo que sí necesitan reforzar su argumentación para que el Consejo de Estado apruebe o esté a favor de esta medida. Sin duda la concertación pues sí es un paso muy importante, y no solo la concertación entre las personas que estuvieron en la mesa, sino a nivel general, que desde diferentes espectros políticos se hable de que es lo mejor mantener el porcentaje que se subió o que se aumentó del salario mínimo. Pues yo creo que también da unos indicios de que es una decisión que no se puede reversar o que no sería conveniente hacerlo. Sí, sí, o sea, lo que hemos venido planteando, o sea, ya que sigan reviviendo este tema, yo creo que puede ser pues bastante perjudicial, no solo para la inestabilidad económica de los trabajadores, porque estar ahí a la incertidumbre sobre el tema salarial ya entrado el año, pues creo que no da lugar, y por otro lado pues por el sostenimiento político de esta medida. En ese sentido pues, ¿qué esperaría uno? Pues que pase sin problema ya como las revisiones constitucionales y demás de este aumento, y pues que el tema del salario mínimo también pueda bajar un poquito de la agenda pública, ¿no? O sea, creo que eso es lo que uno puede esperar por lo menos en las próximas semanas. Ahora, ¿qué va a pasar con la manifestación, no? Porque está la convocatoria a marchas el jueves, pero hubo concertación, o sea, como que las cosas se están jugando a favor del gobierno. Claro, me imagino que la marcha es un poco de presión para el Consejo de Estado, para las decisiones que vaya a tomar a futuro, pero también me genera dudas qué tanto respaldo va a tener o qué tan masiva pueda llegar a ser esta manifestación, pues después de que el gobierno se le están dando las cosas a su favor. Yo creo que realmente lo que hemos visto en las últimas movilizaciones es que está desgastado. O sea, realmente ya la gente dice que bueno, ya bastante. A mí sí me parece pues bacano, incluso me parecía aún más bacano que, por ejemplo, el uribismo salir a marchar en contra de decisiones contra el gobierno, el centrismo y demás. Yo creo que la calle es un verdadero sentir popular, es un derecho que no nos podemos limitar a no tener, y quizá puesto en discusión últimamente. Y frente a lo que pueda pasar con el Consejo de Estado, y esa presión que puede ejercer la marcha, yo creo que igual la van a mantener, porque a pesar de que esa concertación de un golpe electoral, de un golpe sobre la mesa de opinión, realmente el Consejo de Estado, vamos a ver qué sucede, ¿no? O sea, puede pasar lo que sea con el Consejo de Estado, puede que incluso el gobierno la embarre argumentando en este nuevo decreto, o a la percepción del Consejo de Estado no esté bien argumentado y vuelva a suspender ese decreto. También hay una cosa, y es que si se supone que el Consejo de Estado determina que el decreto es igual, o sea, que es exactamente lo mismo que ellos pues pidieron suspender, pueden decir que el gobierno entró en un desacato. Entonces realmente se la juega muy duro el gobierno en este término, pero yo creo que en materia electoral y golpe de opinión pública tiene ya todo ganado, ya tiene el terreno bien abonado el gobierno nacional. Ayer Petro se la ganó con toda, o sea, realmente este pulso no tuvo, como en otros casos, pues algunas aristas frente a que ganaron por este lado pero perdieron por este. No, lo ganó absolutamente no, todo. Puso al país a discutir sobre eso, puso a gente que ni siquiera lo apoya a de alguna manera defender este aumento del salario mínimo, y realmente también puso en discusión si este aumento del salario mínimo tiene un carácter inflacionario, si realmente ha perjudicado o no ha llevado esa emergencia económica o ese pánico económico que muchos medios de comunicación, actores de la opinión pública, políticos, etcétera, pues nos llevaron a pensar que iba a suceder con este aumento. No sé cómo ustedes lo vean. Sí, a mí hay una cosa ahí para destacar de pronto como de las declaraciones públicas que se hacen después de esta concertación, y es que, claro, ya nadie se opone a eso, o sea, hay un consenso, eso es, creo que una victoria completa del gobierno, que de hecho los sindicatos ni siquiera habían pedido tanto aumento, los sindicatos creo que habían pedido el 15% y Petro sale mucho más adelante con el 23%. Entonces ya los empresarios como que dicen perdemos esta pelea, pero ahora lo que empiezan a plantear es toca que tengamos exenciones tributarias para poder sostener esos salarios. Entonces
Sí, interesante ver cómo listo, estamos de acuerdo con el salario mínimo, pero ya van posicionando una idea que siempre han posicionado, no importa qué tan bien estén o qué tan mal estén, y es que necesitan pagar menos impuestos. Entonces, bueno, en las declaraciones públicas de ayer también se vio eso, por lo menos en la ANDI, que se hablaba como de que, bueno, está bien el salario, pero necesitamos menos impuestos para sostener toda esta planta de trabajo. Hay varias declaraciones de los sindicatos, igual ahorita tendremos una persona más que pues correcta, especializada, inmersa en este mundo de los sindicatos, un representante muy fuerte para que nos hable también de eso, que son las mayores críticas, ¿no? Como, bueno, ustedes proponían el 16, Fenalco y la ANDI el 7, y cómo resultamos en el 23 y ahora ustedes sí le copian, o sea, solo porque lo dijo Petro ustedes le van a copiar, y ellos siempre han dicho como, no, pues, o sea, no los decíamos el 17 porque, pues, nunca nos esperamos que se fuera a proponer esto, pero cuando ya lo propusieron nos sumamos totalmente a esta subida. Uno lo puede mirar desde las dos aristas, ¿no? Como también subirse al barco que ganador, pero también como, pues, no esperaban que iba a hacerlo, pero ya que lo hicieron, pues vamos con toda, y realmente les funcionó, porque hay mucha gente que realmente el ciudadano a pie ha sentido esa mejoría. O sea, yo he escuchado mucha gente que ganaba el mínimo de empresas, por ejemplo, que se han quejado mucho de las condiciones laborales, como ARA, el de uno, Justo y Bueno, no sé si Justo y Bueno todavía existe. Ahora es el Ísimo. El Ísimo, y todos estos almacenes donde han dicho los celadores, las amas de casa que viven que trabajan con empresas serias como Casa Limpia y demás, porque muchos pues trabajan, no es que no sean serias, pero trabajan con... Informalmente. Pues formalmente en un contrato de pura palabra con personas que las ponen a trabajar en sus casas, y realmente pues han sentido la mejoría porque pues fue un cambio fundamental. Y también yo creo que la narrativa que ahora se está haciendo es que Petro se sacó esto del sombrero, y realmente esa cifra viene en la OIT. O sea, hay que recordar eso, porque tampoco es que Petro haya dicho no. Hoy en año electoral, que obviamente también lo hizo, voy a dar un golpe sobre la mesa con el salario mínimo, pero también fue un estudio que se hizo realmente, si no lo hubiera subido por allá 3 palos o algo así, ¿no? Yo sí, ahí voy a ser abogada del diablo, porque creo que una cosa es que la OIT diga que el salario debe de... el promedio de los colombianos, el salario mínimo de los colombianos, o lo que necesita Colombia para un salario mínimo digno sea tanto, creo que no implica que ese aumento necesariamente tendría que hacerse de esa forma. O sea, yo sí creo, y lo hemos repetido acá, que ese aumento del salario fue una decisión política y electoral que no se hizo de forma progresiva, y creo que eso es lo que le está costando hoy al gobierno de Gustavo Petro, y es imponer un salario para el que no sabemos incluso todavía si el país está preparado. A mí me da un poco de risa interna o de risa nerviosa escuchar analistas diciendo como es que no ha pasado lo que dijeron que iba a pasar, y es que la inflación se iba a disparar. Llevamos mes y medio con este salario, ¿sí? O sea, yo creo que los efectos y los impactos que pueda tener sobre la economía, sobre temas como la inflación, creo que está un poco prematuro para saberlos, para medirlos a ciencia cierta, y creo que el gobierno sí, como que si bien no va a estar presente, sí, pues porque el gobierno de Gustavo Petro ya casi se termina, para ver los efectos, sí puede ser algo que a final de año pueda estar teniendo unos efectos no esperados. Ahora, creo que Gustavo Petro ayer logró reconocer un punto o un vacío que es importante, y una crítica que se le hace a este aumento del salario, y es qué pasa con esos pequeños empresarios que no pueden soportar o que no tienen la capacidad para hacerle frente a este aumento salarial y mantener a sus trabajadores. No estamos hablando de las grandes multinacionales ni de las empresas gigantes con más de 300,000 trabajadores, sino esos pequeños empresarios que tienen unas cuentas que pagar, y pues que este salario mínimo se afecta, digamos que el desarrollo o la empleabilidad. Y sale Petro diciendo, estamos pensando créditos para esos microempresarios. Yo creo que eso es necesario y urgente que se haga, porque creo que es uno de esos efectos que va a tener el aumento de este salario, que si bien se le criticó al principio, pues sigue ahí latente. Sí, realmente lo que tú dices es cierto. En este momento es muy prematuro decir que se controla la inflación, que mejor dicho, esto el salario mínimo no tuvo los efectos esperados, pero hasta el momento se mantienen las cosas. Petro también se juega una narrativa con su realidad actual, juega con los productos actuales. Por ejemplo, ha sido muy crítico de una elevada de la carne, de los precios
de la carne, que muchos decían, pero ¿por qué la carne? Pero realmente se ha identificado, y uno como persona que va y compra carne se ha dado cuenta que realmente algo que sí ha subido sustancialmente ha sido esos precios, toca controlarlos. También las tasas de interés del Banco de la República, que tomó el 50% de subida, creo que realmente no era esperado, pero se mantiene. Lo de la tarifa del Transmilenio, el transporte público, bueno, ya hay varias medidas que están realmente impactando, no sé si realmente tengan algo que ver. Por ejemplo, la del Transmilenio, muchos hablan de que no, los expertos macroeconómicos y en economía y demás, pero realmente pues yo creo que sí es un golpe histórico en una subida del salario mínimo, obviamente un golpe electoral, porque esto también tiene una estrategia electoral, pero también una estrategia social muy buena que ha puesto incluso esto sobre la mesa. Y también, como dice Mariana, siendo abogado del diablo, pues uno también debería preguntarse si es necesario regular este tema de cómo el gobierno, después de no tener una concertación, podría aplicar este decreto del salario mínimo, ¿no? Para la próxima presidencia, que es realmente la que va a agarrar los efectos positivos o negativos, no lo sabemos aún, de este aumento del salario mínimo. Sí, igual, digamos, históricamente el salario mínimo habitualmente no genera concertación, o sea, si vamos a años pasados... Lo pasan por decreto siempre. Casi siempre pasa por decreto, y lo que había pasado siempre es que los gobiernos tiraban para el lado... por lo bajo, o sea, digamos, si había una posición de empresarios 5% y trabajadores 10%, generalmente tiraban hacia abajo, tiraban hacia un 6%. Y yo creo que eso también demuestra un empobrecimiento de la sociedad colombiana, que de hecho el salario mínimo en Colombia, en este momento ya no, pero digamos desde años anteriores pues era de los más bajos de la región. Entonces yo sí creo que esta es una medida, primero, que hace justicia. Segundo, que también tiene que ver con un análisis económico de este gobierno, y es que este gobierno se ha casado con ideas un poco más heterodoxas, más tiradas al keynesianismo, en el que favorecer el flujo de dinero, el flujo de capital en la población, lo que hace es reactivar la economía. O sea, no es solo una cuestión como de sostenimiento del trabajador, sino de su capacidad también de gasto, que digamos que también promueve más al sector empresarial. Y en última medida, yo sí creo que es importante digamos que este tipo de medidas pues también vengan acompañadas con otras cosas. Ya Mariana lo decía, por ejemplo, el tema del crédito, digamos, para el sostenimiento de pequeñas empresas. Sin embargo, yo sí creo que este país tiene muchas deudas alrededor de la formalización del trabajo. Digamos que el salario mínimo pega en trabajadores formalizados, que en realidad están como en la mitad de la población, la otra mitad trabaja informalmente, entonces no recibe directamente este beneficio. Entonces yo creo que esa es una tarea pendiente, cómo logramos formalizar mucho más el empleo en el país para que estas medidas pues logren tener mayor impacto y no generen, digamos, perjuicios alrededor pues de gente que no recibe estos beneficios, pero que después sí va a recibir unos precios mucho más altos a la hora de salir al mercado. Igual, una realidad es que la gente está feliz, la mayoría de las personas están de acuerdo con esto, sean de filiación política diferente, y realmente pues la quincena les va a llegar como está esperado. $1 milloncito de pesos, $1 milloncito de pesos al final, 2 millones en total, con subsidio de transporte y toda la vuelta. Al final no hizo el tema del incremento con el que tanto amenazó, que yo creo que fue un factor de negociación, como de meterles presión, como de, bueno, si no me aceptan esto, si no concertamos, pues yo le subo aún más al salario mínimo. Y la gente dijo, bueno, no, tampoco. Y puso a todo el país a hablar de una misma narrativa. Ayúdanos a seguir con nuestra labor periodística a través de nuestro NECI 310-779-3518. Se está evaluando es que más adelante sí sea para todos. Lo que necesita el país. Pedí que me sacaran de allá. Un agradecimiento a todos por su sintonía aquí en el tercer canal. Métase en la mente de un delincuente, de un ladrón. A una nueva entrega de Periodismo sin Corrección. Pasión todo locura y estamos muy contentos. De las calles del sur. Digo, la señora, ¿me da un expreso, por favor?